Traemos un tema que por el mes de la alianza lo frenamos, pero estamos volviendo a él, y es cómo vivir para que el propósito de Dios en nuestras vidas no se aborte, no se pierda. Y lo hemos estado ya retomando desde hace 8 días, al menos desde este espacio, en esa misma dirección, los días jueves, porque creo que el propósito de Dios en muchos de nosotros hace rato viene mal. Y si el propósito de Dios en nosotros a nivel individual está en déficit, obvio que el propósito de Dios a nivel eclesial también está en déficit. Y en esta mañana seguimos en esa línea. Recuerden que arrancamos de Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Y quiero que vayamos otra vez a ese capítulo, porque hoy tenemos que meternos en algo que a veces a algunos no les gusta, pero a más de que no nos guste, está en la palabra y no lo podemos obviar, no lo podemos evadir. Y le llama a veces con nuestras actitudes, con nuestras conductas, evidenciamos que tenemos déficit en ello. Yo estoy seguro que más de uno de nosotros, en la semana nos movimos en otro nivel de energía, en otro nivel de motivación, en otro nivel de alegría, de gozo y demás. Y vendría la pregunta: si durante la semana fuimos diferentes, podríamos decir, durante la semana brillábamos. Porque cuando es las cosas de Dios, ese brillo se acaba y lo que aparece es un opacamiento y, por qué no decir, sombras. Y no es reverencia, no es solemnidad. A veces algunos han creído que es reverencia, que es solemnidad, pero no es reverencia. Yo sé que no es reverencia. Y aún preguntaría, ¿en dónde está el denuedo que da el Espíritu? ¿En dónde está la fortaleza que da el Espíritu? ¿En dónde está la vida de Dios en nosotros? ¿En dónde está? ¿Y por qué cuando entramos en ese opacamiento, mientras estamos en la reunión y apenas terminamos, es como si 3 bombas atómicas hubiesen explotado? Hermanos, no nos engañemos y no nos dejemos engañar. El diablo nos tiene dormidos, a más de uno. El enemigo nos tiene dormidos, embotados, embobados.
Y esa realidad espiritual de la que a veces no queremos hablar y que la Biblia nos las presenta, allí tenemos que meternos. Porque ya sea que haya alguna obra del enemigo en contra de nosotros, y seguramente la hay cuando nos congregamos, pues tenemos que abrir los ojos a esto y hacer lo que tengamos que hacer y esforzarnos, porque no podemos en la semana darle al mundo y a los quehaceres normales de la vida y que se van a quedar aquí, no podemos darle lo máximo, y el día que nos congregamos a Dios le damos ¿qué? Las migajas. Como diría Santiago, y me gusta parodiar a Santiago en esa frase, eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Vayamos a Mateo capítulo 13 una vez más. Mateo capítulo 13. Y allí en Mateo capítulo 13, desde el verso 18, y había dicho, no sé si el jueves, quizás desde el domingo, hace 8 días, Dios coloca semillas en nosotros, continuamente, para nuestro crecimiento, para su desarrollo. A veces creemos que la única semilla que Dios colocó en nosotros fue para la conversión. No, ese era el inicio. Pero Dios de continuo va colocando semillas, nos va dando palabra para que crezcamos, para que avancemos, para promocionarnos. Y a veces dejamos robar esas semillas. Y seguramente mucho de nuestra condición, desánimo, pereza para las cosas de Dios, tiene que ver con eso. Uno, que dejamos robar la semilla que Dios nos ha dado. Y a veces ni atinamos a saber quién la robó, quién estorbó, quién nos frenó. Y allí tenemos que pellizcarnos. La interpretación de la parábola del sembrador, verso 18, en Mateo capítulo 13. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? El malo. ¿Quién será el malo? ¿Quién será el malo? Ajá, ¿sí ven el problema que tenemos? O no sabemos o ni siquiera lo queremos mencionar. O no sabemos o ni lo que queremos mencionar. Hermanos, la vida, desde las cosas vitales, no la vamos a vivir bien ignorando realidades. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y ojo, el malo no es una fuerza. Es una persona, o es alguien con cualidades de persona. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este
es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra tropieza. Y la pregunta, ¿quién incita a la persecución? ¿Quién incita a la persecución? ¿Quién persigue a los hijos de Dios? Yo dije el jueves, ya no quiero ser más diplomático en esta terminología. Les guste o no les guste, algunos tomen la decisión porque a veces cuando se habla del diablo, algunos se dejan engañar por el diablo y levantan la bandera que es que en esa iglesia se predique al diablo. Entonces, como en esa iglesia se predica al diablo, entonces no vuelvo, no voy. No, Satanás es una realidad, los demonios son una realidad y no nos podemos hacer los locos frente a esa realidad cuando aún estamos sufriendo por esa realidad. Entonces, ¿en dónde estoy? Esa persecución por causa de la palabra y aún algunas aflicciones o aún la obra de Satanás en medio de la aflicción puede hacer tropezar a alguien y robar la palabra, la semilla, en el nivel que estés en la vida cristiana. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y esto tiene que ver con todo aquello que hacemos, y seguramente todos hemos sido culpables en algún nivel, que por correr y correr y correr, qué de comer, qué de vestir, y a veces no solo en ese nivel, sino qué de lucir, qué de mostrar. Corremos y corremos y permitimos que esa palabra, esa semilla, sea ahogada. Y por eso a veces nos vemos sin fuerza, sin ánimo, exhaustos. Obvio que si toda la semana he corrido a esto y he tenido el corazón lleno a esto, pues seguramente de eso es lo que voy a dar cuando se nos demande movernos en dirección a las cosas espirituales. Ahí tenemos esos 3 terrenos. Recuerden que el terreno donde cae la palabra son corazones, son mentes, son vidas. No estamos hablando de terrenos, tierra, estamos hablando de personas. Entonces, si esa palabra cae en personas, cae en corazones, cae en mentes, ¿y qué es lo que hace el diablo? Ahoga esa palabra, roba esa palabra y otras formas de diversas estrategias para que esa palabra no dé el fruto que Dios quiere que dé.
Y el último verso, desde lo positivo, para que no nos quedemos en un marco de solo derrota, solo desazón, un marco solo negativo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Desde esta realidad de vivir, de cómo vivir, para que el propósito de Dios no se aborte en nuestra vida, hoy, hermanos, tenemos que abrirnos a esta realidad. Abrirnos a esta realidad espiritual. Esta realidad espiritual que nos enfrenta a un enemigo espiritual que hoy, y bueno, podría ser que algunos todavía sigan tropezando en ello, que hoy cuando miramos el mundo, aun cuando miramos Colombia, se está retornando o se ha retornado, para que no lo hagamos muy distante, muy lejano, se ha retornado a toda forma de espiritualidad ancestral y que no tiene necesariamente que ver con el Dios vivo, sino que tiene que ver con un espíritu diferente, una entidad, una realidad diferente al Dios creador. Se le rinde culto a la tierra, se le rinde culto a la creación, se tiene como Dios, como origen de las cosas, no al Dios que revela la Biblia, sino a otras realidades espirituales que aún van en contra del Dios que revela la Biblia. Y desde ese aspecto, ninguno de nosotros debería ser ajeno, resistente a esta realidad espiritual que se mueve paralela a esa realidad espiritual del Dios que nos creó. Y no entro en eso en detalle, porque ya nosotros conocemos el discurso. Además de ello, la Biblia nos presenta esa realidad opuesta a Dios. Y sin embargo, aun cuando la Biblia nos las presenta, nos seguimos haciendo los locos, aun cuando desde nuestra vida estemos viendo las manifestaciones o alrededor, y yo digo desde nuestras vidas, porque cualquiera de nosotros que tenga sus 5 sentidos debe reconocer que seguramente hoy no somos lo que deberíamos ser. Y si hoy no somos lo que deberíamos ser, desde las diferentes causas que pudiesen haber generado ello, al menos en alguna de ellas, entendiendo la palabra, tendríamos que aceptar que es Satanás, el enemigo de nuestras almas, y todo su ejército, quienes nos han impedido, quienes nos están impidiendo, quienes nos están frenando. Y quiero dejar un texto, un cuadro de ellos en la Biblia, desde esta realidad, pensando
en ese conocimiento. Cuando arranqué esta serie, el primer punto que toqué fue teniendo el conocimiento correcto. Y dentro de ese conocimiento correcto, tenemos que tener el conocimiento correcto de todo lo que se opone espiritualmente, para que nosotros no lleguemos al punto donde Dios quiere que lleguemos. El conocimiento correcto a todas las fuerzas espirituales que se oponen para que el propósito de Dios no se haga real en nosotros y a través de nosotros. Y allí, en Marcos capítulo 1, Evangelio según Marcos capítulo 1, los versos 21 hasta el 28. Los leo y que te quede como referencia. Y está hablando de Jesús y algunos de los discípulos reclutados hasta allí. No sé si ya estaban todos, no he mirado el contexto. Pero dice, entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Marcos 1:21. Y se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hermanos, si el propósito de Dios se ha de hacer realidad en nosotros y a través de nosotros, tenemos que aceptar esta realidad. La realidad de Satanás, la realidad de los demonios, la realidad de ángeles caídos, que a través de toda la Biblia, y si vas al libro del Apocalipsis, lo vas a ver limpio. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, y donde hemos estado desde la parte de la oración, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y eso lo sabemos, al menos lo sabemos, lo hemos oído. El problema es si lo aceptamos, porque muchos que se llaman cristianos, cuando su Señor Jesús, quien fundó el cristianismo, él mismo nos habla de esta realidad y nos atrevemos entonces a creerles que Jesús se equivocó, que Jesús se ajustó a las ideas de su tiempo, etcétera, y como se ajustó a las ideas de su tiempo, entonces por eso habló de ello. Pero cuidado, Jesús no era ningún despistado. Jesús no era ningún despistado. Entonces, desde ese conocimiento correcto, tenemos que aceptar esta realidad. Otra vez,
¿Por qué antes de llegar aquí teníamos ánimo, teníamos vida? ¿Y por qué ahora al terminar una estampida, una explosión mejor? ¿Y por qué aquí estamos dormidos? Y no quiero entrar en los detalles. Y más que este lugar es la obra también del diablo en el sector. Un sector deprimido y con muchas cosas que ustedes saben que se han dado, y no es la obra de Dios. Pero Dios nos colocó aquí, y aquí tenemos que brillar, y aquí tenemos que alumbrar, porque podemos decir, vámonos para otro sitio. Y es que allá no está el enemigo, allá no está parte de su ejército, allá también está orando, y quizás de otras maneras. Para que no andemos también brincando, que es que me voy como Jonás, huiré de la presencia de Dios. Y cuando uno lee el Apocalipsis y habla de los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, suficiente como para obrar en todo este mundo conocido. No nos engañemos en esto. Entonces, tenemos que aceptar esta realidad. Y desde aceptar esta realidad, aceptarla porque la Biblia lo menciona, porque la vida diaria lo demuestra. Hombres, mujeres, oprimidos por el diablo, y a veces no solo oprimidos, poseídos por espíritus malos, inmundos, personas obsesionadas, perturbadas, acosadas por realidades espirituales de maldad, de oscuridad, de tinieblas, etcétera. Y recordar que somos espíritu, que somos un espíritu en un cuerpo, y que lo que el espíritu de maldad quiere hacer es influir en nuestro espíritu. Me impacta a Jeremías cuando Dios llama a Jeremías antes que te formase, aún antes de que estuviese en el vientre de la que te dio a luz, ya te conocía. ¿Qué conocía Dios de Jeremías? O ya Dios lo conocía en espíritu, o ya Dios lo había formado en espíritu. Somos un espíritu. Por eso creemos que al morir o dejar este cuerpo, no morimos. Que el espíritu vive por siempre. Y por eso creemos desde la revelación bíblica que aun cuando dejemos este cuerpo, no morimos, y que entramos en otro plano de vida, que por cierto la Biblia en el Nuevo Testamento en cuanto al cristiano no habla de morir, sino de dormir. Y como yo digo, por más dormilón que sea el paciente, un día tiene que despertar. Aun cuando haya hecho una maestría en cama, en sueño, en dormitar, un día tiene que despertar. Y la Biblia no habla de muerte. El Nuevo Testamento al cristiano no habla de muerte, habla de dormir. Porque cuando Cristo venga, los que durmieron en Él se levantarán primero. Entonces, el
entender, aceptar esta realidad. Y más allá de ello, reconocer la autoridad de Jesús, porque seguramente la mayoría que no les gusta que se hable de estas cosas es porque le da miedo. Miedo físico, miedo. Pero más allá, otra vez, de aceptar esa realidad, hemos de reconocer la autoridad de Jesús. Y la Biblia en eso está plagada de citas. No solo desde lo vivencial que se dio mientras ejerció su ministerio y estuvo en esta tierra. Allí en Marcos, donde hemos leído el verso 24 de Marcos 1, interesante. Aún pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros? No dice ni qué tienes conmigo. ¿Qué tienes con nosotros? Ya fuese desde los que habían hecho casa en ese pobre hombre, o desde la realidad general de este ejército espiritual contrario a Dios. Pero miren lo que reconocen: has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Reconocen en Jesús quién es, y además de ello reconocen el poder que hay en Jesús. Creo que hay otro evangelio que dice: has venido para destruirnos, algo así como antes de tiempo. Reconocen quién es Jesús, reconocen su autoridad, reconocen su poder y reconocen que Jesús está por encima de ellos. Y es lo mismo que Jesús va a reafirmar en sus discípulos cuando los comisiona. Y no solo en esas comisiones finales antes de su ascensión, sino en esas comisiones intermedias, en ese periodo de formación. Vayan, sanen enfermos, echen fuera demonios, hagan esto, hagan lo otro. Y ya en la última, en la comisión final, le doy potestad, le doy autoridad. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, ¿sabe la única manera o lo único que evidencia nuestro temor a esta realidad espiritual para ni siquiera querer hablar de ella? Es nuestra falta de intimidad con Dios, nuestra falta de identificación con Jesús, y seguramente podría ser también un estilo de vida contrario a lo que la palabra pide. Pero aterricemos esto desde nuestra experiencia, desde nuestra vivencia. ¿Cuántos años llevamos en la vida cristiana?
¿Y en ese cuántos años llevamos en la vida cristiana? Eso para no ahondar más de qué manera Satanás quiso evitar que te acercases a Cristo. De qué manera quiso destruirte en toda tu historia de vida. Pero ¿cuántos años llevamos en la vida cristiana? Y desde esos años que llevamos en la vida cristiana, ¿qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto hemos dado? ¿Qué fruto estamos dando? Y cuando pensamos en qué fruto hemos dado, nos vamos a encontrar que algunos ayer dábamos fruto y hoy no estamos dando fruto. O que ayer dábamos más fruto que hoy. Y no estoy pensando en el tipo de fruto, en las formas de fruto. Porque ayer quizás vivenciamos experiencias con Dios, estábamos en un nivel espiritual diferente. Aún ayer éramos instrumentos más que útiles en las manos de Dios, éramos instrumentos de bendición, que aún podíamos orar, aún con personas con espíritus inmundos, y Dios nos respaldaba, o Dios les respaldaba, y eran liberados. Y hoy, quizás tu estado casi te demanda ir a buscar a ese que fuiste instrumento para su liberación ayer, para que venga y ore por ti. Tantas semillas que Dios ha colocado, tantas cosas que hemos iniciado, tantos momentos donde la llama de Dios se ha encendido en nosotros. ¿Y qué pasó con esa llama? ¿Qué pasó con esa semilla? ¿Cuidaste esa semilla? Obvio que el diablo iba a querer robarla, obvio que Satanás iba a querer apagar ese fuego. ¿Y yo qué hice? Para que Satanás no apagara ese fuego, para que no robara esa semilla. Haciéndome el loco que no existe, que es puro cuento, y mira tu vida. Y a veces mira tu familia, y miremos nuestra familia, nuestros hogares, y el diablo ha robado como se le ha dado la gana. A veces ha matado cosas como se le ha dado la gana. Y quizás no nos destruya porque estamos en Dios, a pesar de nuestras falencias. Hermanos, no puede ser normal. No lo tomemos como normal. Otra vez que para las cosas de Dios nos volvemos pasivos, no, se pierde la creatividad, se pierde el ánimo, no hay esa vivacidad, no se ve ese vigor que para otras cosas sí se ve. Y decirle que un pueblo dormido no le haga cosquillas en nada al enemigo. Y un pueblo dormido no será de bendición. Y es aquí donde, aterrizando esto en nuestra experiencia, realmente cómo te visualizas, cómo te miras, cómo te valorarías hoy
en ese mismo instante, desde esta realidad del obrar del enemigo. Y es el propósito de robar, de dañar el propósito de Dios en las vidas, en tu vida, en mi vida. ¿Cómo te ves? Y esto con la salvedad de que a veces hay niveles de ceguera espiritual también por parte del enemigo, donde creemos que estamos bien y no estamos bien, estamos peor. Como allá una de las iglesias en el Apocalipsis, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Crees que no necesitas nada y no te das cuenta que eres un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, das lástima. Es lo que dice la Biblia. Que no me vayan a achacar eso a mí. El pastor le dijo que daba lástima. No, la Biblia es que dice eso. A veces creemos que estamos bien, porque el diablo nos enceguece. A veces hay cierto nivel de embotamiento que no nos deja ni racionalizar como hemos de racionalizar y de vernos en la condición que estamos. Al menos en su plenitud, vernos como queremos vernos. Lo digo, yo sé que esta iglesia ha sido atacada, pero hermanos, creo que es hora de enfrentar esta realidad. El mes pasado, que celebramos el mes de la alianza y en ese desarrollo de la historia de la iglesia local, tantos líderes, buenos líderes, que han salido de esta congregación. Y por favor, no lo vayas a volver chisme, que el Señor te reprenda si vuelve chisme esto que voy a decir. ¿Cuántos líderes que han salido de esta congregación y que Dios en su momento respaldó? Y podría ser que algunos de ellos apenas comenzaron a vivenciar ese fluir de Dios en sus vidas, dijeron: me voy de la congregación, no me someto ya más a ningún pastor, yo también puedo, Dios está conmigo y me voy. Y revisa la historia de todos esos líderes, en dónde están hoy. Porque hasta en eso esta iglesia ha sido atacada. Y apenas un líder comienza a ser usado por Dios, ya no se quiere someter a nadie. Y eso es obra del diablo en la mayoría de las ocasiones. Y al menos eso del no sometimiento, eso no es de Dios. Yo digo, si todos estuviesen ejerciendo ministerio hoy y aún con iglesias, diría, se fueron porque Dios quería algo mayor para ellos. Pero revisa la historia, en esos 30 o 40 años, algunos hoy ni se congregan. Y otros andan bien embolatados en el mundo, y el diablo los tiene esclavizados. Porque el diablo tienta con orgullos, con soberbia, con altivez y una cantidad de cosas. Hermanos, esta iglesia ha sido y seguirá siendo atacada, porque esta iglesia es iglesia de avivamiento, es tierra de avivamiento. Y el enemigo hace todo lo posible
por frenarla. Pero de nosotros depende. De nosotros depende. Y termino con esto. Cuidado nosotros, la mayoría que nacimos en el campo, y aún de esa forma de espiritualidad que manejábamos, y que a veces algún tipo de espiritualidad que creíamos que era de Dios, del Dios vivo, y no era del Dios vivo. Recuerden que el diablo engaña, que el diablo se disfraza como ángel de luz, y no es luz, es oscuridad, es tiniebla. El fin del discurso, hermanos, si hemos de ser lo que Dios quiere que seamos, tenemos que aceptar lo que Dios dice en su palabra. Y una de esas cosas que dice en su palabra es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recuerden que la Biblia, y termino con esto, la Biblia habla de un tercer cielo. Y si hay un tercero, seguramente hay un segundo y un primero. Y ese primer cielo parece ser lo que vemos, esta expansión, y nos habla de un tercer cielo. Ese tercer cielo donde Cristo se sentó a la diestra de Dios por encima de todo principado, toda potestad, toda hueste espiritual de maldad en las regiones celestes, y parece que es en ese segundo cielo donde opera toda esta diablura y se manifiesta en la tierra. Esa realidad que a veces no vemos, pero percibimos. Y recuerden que la Biblia dice, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, a esta realidad tenemos que despertar. Y esta realidad tenemos que enfrentar. Y no solo desde nuestra vida individual, desde nuestros hogares, desde el sitio donde nos congregamos, desde el sector donde nos movemos. Tenemos que despertar a esto. Y obvio, somos libres para decidir en esa dirección. Pero recuerden, Jesús fue tentado por el diablo directamente y le venció y le derrotó. Y Jesús, que fue perseguido, que fue asesinado, que fue crucificado, murió, resucitó, la Biblia dice, ascendió hasta la misma presencia de Dios, por encima de todas esas huestes espirituales de maldad, en ese segundo cielo, y los colocó como estrado de sus pies. Y le dice a la iglesia, y le dice al cristiano, he aquí te doy autoridad para hollar serpientes, para hollar escorpiones, símbolo de toda la fuerza del enemigo. Y nada, con la promesa de que nada te dañará. Nada te dañará, para que no quedes en la zozobra. Sí, el enemigo tiene poder, pero Jesús ya te derrotó y Jesús es vencedor, y ese poder está al servicio del cristiano, y ese poder está al servicio
de la iglesia. Algo práctico. Y en el nivel que se ve en tu vida en este momento. Yo no sé cuál sea tu realidad. Pero hermanos, si hay algo que debe caracterizar al pueblo de Dios, es el gozo en el espíritu, no en la carne, en el espíritu. Es el denuedo de Dios, es el denuedo del espíritu. Y hermanos, si hay algo que tenemos que pedirle perdón a Dios, y no sé, usted sabrá la causa en su vida. Y esto yo lo vengo diciendo hace rato, pero hace rato, que si yo soy impío y voy pasando por ese andén, o al otro lado, y esta iglesia está aquí, y a veces algunos cánticos que antes de animar y de motivar, lo que hacen es desanimar, yo digo, como impío, a ese cementerio no me meto. Damos mal testimonio cuando cantamos con desánimo, con pereza, con desgano. Y sé que siempre no vamos a llegar iguales, pero el problema es cuando la mayoría estamos dormidos. Estamos dormidos. Porque allí donde están, no le pedimos a Dios, donde estamos, cada uno de nosotros, no le pedimos a Dios que nos perdone, que nos limpie,